Continuando este estudio sobre el libro de Yehoshua Ben Nun, que es Josué, y habíamos terminado con el verso 5, y quiero por favor ir antes de eso a explicar un poquito de lo que es el Isha Zona, que hay quienes traducen Isha Zona, lo traduce zona por ramera, y según la explicación rabínica se convirtió en la ancestra de una de las cadenas de profetas y sacerdotes, incluyendo a Jeremías. Estamos hablando de Rahab, que habíamos leído que más la mujer que había tomado a los dos hombres se había escondido, y respondió: verdad es que vinieron a mí aquellos hombres, mas yo no sabía de dónde eran. Y aconteció que cuando iban a cerrar la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, los hombres salieron, y no sé a dónde se hayan ido los hombres. Dijo Rahab: seguid, préstame en pos de ellos, y que lo alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los tallos de lino que tenía puestos. Vamos a ver algunos comentarios aquí, que es muy importante. Como habíamos dicho en el verso anterior, vemos que aquí la palabra, y hay que entender esto, que dice Vatikach Haisha et Shenei Hanashim, y tomó la mujer a los dos hombres y lo escondió, en lo singular en vez de plural. Rahab, que adivinó lo que iba a pasar, supo que vendría a buscar a los espías, pero ella se anticipó y los escondió. Y hay quien dice que puso a cada uno en un lugar distinto, y por eso el texto dice Batitz penó, y no que absorbiera de hablar en su presencia. Podrían descubrir, dice y no Batitz penem. Y es por esto que vemos esto muy importante, con su permiso, que la idea acá, el primer que formaba este grupo que le mandó Moisés, estaban envueltos dos personas, Caleb y Pinjas. Maimónides sostiene que ese mismo fue el propósito de Moisés, solo que la arrogancia de los 10 malos espías causó que la congregación de Israel expresara sus dudas. Estos dos que entraron, que habíamos dicho anteriormente, Vayabubet y Shazona, y entraron a la casa de una mujer mesonera. Probablemente la razón de ir a los espías a la casa de Rahab fue entonces porque en lo general las cortesanas eran quienes servían a los hombres de negocios a la oficialidad, y como los comentaristas ponderarán que la fe de Rahab en los destinos de Israel, y por eso fue incorporado a este pueblo y mereció figurar en la genealogía de la Biblia. Isha Zona, hay quien traduce zona por ramera, según la explicación rabínica, se convirtió en la ancestra de una cadena de profetas y sacerdotes, incluyendo Jeremías. Según la tradición, ella se casó con Josué después de haberse convertido al judaísmo. En cualquiera de los casos, considerando el valor histórico de la tradición, queda menos manifiesto el espíritu tolerante de los rabinos, que asignan a esta descendiente a semejante mujer. Y en aquella época las mujeres públicas mantenían posadas, de manera que no es de extrañar que los exploradores que no tenían albergue en la ciudad se hospedaran en la casa de Rahab. Una posada de casa pública les pareció además de apropiada para evitar las sospechas del rey de Jericó, como se desprende de los versículos que siguen. Rahab estaba persuadida que los judíos eran el pueblo de Dios, y ahí fue dado aviso al rey de Jericó, como todo es natural de toda ciudad. Sabía el rey que estos hombres estaban en lo que es en la posada de Rahab. Y como habíamos dicho, la palabra ramera, zona, indica que no solamente daba posada, era muy claramente entendido por esto, sino era sirviente y recibían los hombres, que dentro de la ley judía esto sería un problema de lo que es modestia. Obvio, no se puede recibir hombres sin que haya otras personas ahí dentro de la posada, y estar solos con un hombre solo. Y eso, yo he hablado sobre eso, sobre las leyes de modestia. Bueno, vamos a ir para más adelante, porque cuando aconteció que cuando iban a cerrar la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, los hombres salieron y no se
¿A dónde? Dice Rahab. Se hayan ido los hombres, seguid y préstame en pos de ellos, y que lo alcanzaréis. Mas ella había hecho subir a los terrados, los que había escondido en los tallos de los linos y tenía puesto el terrado. Ahí mismo los hombres fueron tras ellos, dicen. Y ahí es donde vemos que los emisarios del rey iniciaron la persecución y llegaron hasta Mejaberot y los vados y lugar no hay profundo del río que se puede cruzar a pie. Hay quien opina que la reverencia es a los elevados que a guisa de puentes que abundaban en ese lugar. Y dice, y cerraron la puerta, porque había llegado la hora de cerrar la puerta, o bien la puerta estaba cerrada, y abrieron para dar paso a los emisarios del rey, y después volvieron a cerrarlo para que no pudieran escapar los espías si estuviesen todavía ahí y no se habían ido. Y dice, se hubieran acostado, verso 8, mas ella se había hecho subir al terrado y se había escondido entre los tallos del lino del que tenía puesto el terrado. Y los hombres pues salieron a perseguirlos, y caminó del Jordán hasta el vado, y luego que los perseguidores hubieron salido, se cerró la puerta de la ciudad, y antes que los hombres se hubiesen acostado, ella subió a donde ellos estaban sobre el terrado. Esto es muy importante, este versículo. Y les dijo a los hombres, yo sé que el Señor, primeramente, ¿de dónde escuchó ella acerca del Señor? Esto es muy importante como contexto. Dice, yo sé. Y aquí es Yadati, yo sé que el Eterno, Dios, le has dado a ustedes la tierra. Estas son tierras de ustedes. Y que el terror a vosotros ha caído sobre nosotros. Ella incluye misma. Y que han desmayado todos los habitantes del país a causa de vosotros. Es decir, el ánimo de la gente era de pánico. Porque sabían que esa ciudad iba a caer. Ellos sabían. Ya el Eterno la había preparado con el miedo y el temor que iban a ser tomados por otro pueblo. Y esto es lo que dice. Y dice que Eliacar, yo sé que el Señor os ha dado esta tierra. Los oficiales vienen aquí a libar vino, como bien dice el refrán, en Ninas Yayin Yatzatzot. Cuando entra el vino sale el secreto. Yo oí decir al comandante del ejército que ellos estaban aterrados por la noticia que les habían llegado acerca de vuestras conquistas. Hay quien dice que en ese momento ella estaba imbuido de un espíritu profético y percibió que el ángel guardián de los príncipes de Canaán había sido subyugado por el ángel Mijael. Ese temor fue transmitido al pueblo sin que supieran la causa. Ki shamnu asher chochbish Hashem. El convencimiento de Rahab se basaba en la noticia que llegaron a Canaán, referencia a la partición del Mar Rojo, que se confirmaron con el milagro del paso del Jordán y la derrota de los reyes de Sihón y de Og y de la Transjordania. Es decir, Dios iba por delante del pueblo de Israel, causando este pánico entre las naciones para que pudieran entender que ya su rey, su malaj, estaba siendo derrotado y trayendo a sujeción bajo el ángel Mijael, según esta fuente. Y como lo habíamos oído, se nos derritó el corazón y nos ha quedado y no nos ha quedado aliento en hombre alguno a causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios, y esto es muy importante lo que ella dice, Él solo es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Es decir, no hay nada donde Él no gobierna, el Eterno nuestro Dios. Arriba y abajo, por donde quiera, está nuestro Dios. No hay nada que ocurra sin que el Eterno lo permite. Ahora pues ruego que me juréis por el Señor que del modo que yo he usado de misericordia para con vosotros, así también vosotros usaréis de misericordia para con la casa de mi padre y me daréis una contraseña segura. Vanishma, vayimas, la bebeinum. Continuando la misericordia o la misma idea, Rashi explica que antes de la inminencia del peligro, el impulso sexual del ser humano está ausente. Por lo tanto, la expresión velokama o ruach,
se debe interpretar en sentido de deseo. Tan pronto como oímos esas cosas, decayó nuestro espíritu, es decir, todos los placeres se nos fue al piso. Nadie mejor que ella podía hacer esa observación, porque de eso ella vivía, ¿no? Podía hacer esa observación, ya que según los rabinos no hubo príncipes o mandatarios que hubiera tenido relaciones con Rahab, quien contaba 10 años a la salida de Egipto y practicó la prostitución por 40 años. Imagínate, y ella sabía que aún el negocio de la prostitución había sido tumbado, el ánimo no estaba ahí. Y cuando el ánimo no está, todo cae. Ki Adonai y Elohechem huja Elohim, porque el Eterno vuestro Dios os ha entregado el dominio de estas tierras, porque el terror de vuestro nombre se ha apoderado de nosotros y todos los habitantes del país están amilanados. Estas nuevas nos han consternado y ha desmayado nuestro corazón. Hemos quedado sin aliento desde vuestra entrada, porque vuestro Dios es el mismo que reina arriba en el cielo como abajo en la tierra. Esta admirable profesión de fe en una mujer pagana y de tan baja condición nos hace penetrar más profundo en el fascinante mundo de la Teshuvah, en el arrepentimiento. Así leemos en el Perkei Avot, Yafa sha'a achat miteshuvah uma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaya ha'olam haba. Más vale una hora de teshuvah, de arrepentimientos y buenas obras en este mundo, que toda la vida en el mundo futuro. Es decir, para el que se arrepiente de todo corazón y comienza a vivir una vida de acciones, de buenas obras, demostración de ese arrepentimiento, vale más una hora así que 100 vidas o años viviendo equivocadamente. Y ahora, antes de vuestro ejército, inicié el ataque cuando todavía tenéis derecho a hacer proselitismo y salvarnos de la muerte. Júrame, por cuanto uno que hace un juramento a su amigo no puede anularlo. Es el máximo si esa promesa o juramento se acompaña solamente invocando el nombre de Dios. Ki asiti imahem hesed. Pues yo me conduje amablemente con vosotros, y júrame por favor que recibiré igual trato y que vuestro favor alcance también a la casa de mi padre. Aparentemente hay una diferencia entre un acto de bondad y un favor de verdad. Un acto de bondad se puede hacer con los vivos, visitar a un enfermo, dar una sedacá, ayudar a un ciego a cruzar a las calles. Es un gesed, es una caridad que uno hace con el prójimo, y que este algún día le puede reciprocar. Siendo así, no acabe que el calificativo de emet, verdad. Pero ir a un entierro, a una mishmará, es un gesed verdadero. Es decir, un gesed verdadero es un acto de bondad que no se espera en ningún momento de retribución alguno, porque el muerto no va a venir a nuestro entierro ni a nuestra mishmará. Es decir, eso se llama gesed. Cuando se está enterrando a un muerto, eso se llama gesed. Gesed es que la persona no te puede jamás repagar. Amabilidad consiste pues en un acto extraordinario que va más allá a los dictados de lo simple decencia y obligación. Cuando decimos Titen Emet Le Jacob, Gesed le Abraham, dará la verdad a Jacob y la bondad a Abraham, significa que lo que hizo Dios con Abraham fue un acto de bondad. Pero lo que prometió Jacob fue Emet, fue verdad, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, quien ya estaba muerto. En este caso, los dos espías hicieron un acto de bondad y de verdad con Rahab. Salvaron su vida en recompensa por haberlo escondido, dejaron vivir en paz a su familia. No enlodes el agua del pozo de cual bebiste. Es por eso que le dicen a Rahab, nosotros no hacemos responsable por vuestras vidas. Verso 13, y preservaréis la vida de mi padre y de mi madre. Siendo como ella dijo a una mujer de la vida, ella no tenía ni esposo ni hijo, por lo tanto se limitó a pedir por su papá y su mamá. Y el versículo utiliza el verbo de similares. Y preservaréis la vida.
de mis padres, y se refiere a los espías, vosotros personalmente no lo mataréis. Vejizaltem, y lo salvaréis y protegeréis de hordos que vengan a matarnos. Es decir, yo le estoy poniendo la vida de mi papá y mi mamá, la mía, en vuestras manos. Misericordia, el que practica misericordia recibe misericordia. Eso es un dictum rabínico y bíblico. Nasheinu tachtechem lamut. Dice el verso 14. Nuestra alma por vuestra alma. Si tú nos descubres ni reveles nuestros secretos, haremos contigo Gesed ve'emet. Gesed ve'emet. Estamos hablando de que te haremos bien aún hasta si llegaría a morir, te vamos a hacer bien. La referencia es al hilo escarlata que debía poner en la ventana. Si Rahab revelaba el secreto, hordos podrían haberlo utilizado y se habrían de salvado. Nadie los mataría por temor a violar el juramento. Verso 15 nos dice, porque su casa estaba en el mismo muro. Esto explica cómo pudieron huir a pesar de que la ciudad estaba cerrada. La pared de su casa era de la continuación de la muralla de la ciudad. Vamos a parar aquí en el verso 15 porque todavía hay más versículos de descubrir en el capítulo 2. Hemos leído del capítulo 2, verso 5 al verso 15. ¡Qué fascinante! Rahab menciona que aún ella quería ser parte del pueblo, que quería vivir porque quería estar con los que venían a conquistar. Y esto presenta algo interesante al concepto de lo que es la conversión. Si una persona quiere salvarse de recibir merced, es para el pueblo de Israel otorgar merced a una persona no judía, hacerse judío. Es una obra, es un beneficio, es un privilegio que se otorga al no judío ser judío. Déjame repetir esto porque es un concepto claramente halágico y que está presente en muchos de los libros de lo que es conversión. Cuando uno concede a una persona que aún no tiene la habilidad de decidir ser judío o no, como un niño, se le da el privilegio y el Bedín concede ese privilegio. Aquí vemos un poquito diferente, que Rahab está pidiendo misericordia y el pueblo otorga la misericordia a Rahab y a sus padres y su madre. Ellos se convierten, sean parte del pueblo y son preservados. El hecho de la conversión, para que sepan, es un acto de misericordia, de bondad, que se le concede al no judío para que reciba el privilegio de ser judío. Hay muchos privilegios como también muchas obligaciones, pero es un privilegio que es otorgado de parte del pueblo de Israel al que no es judío. Shalom, shalom. Vamos a continuar con esto de el estudio de Josué, que significa la salvación. La salvación del pueblo de Israel viene y recibe lo que es la tierra prometida por medio de Josué. Shalom, shalom.